¿Qué harías si te dijera que alguien ya sabía, hace más de 30 años, exactamente cuándo dejaría de existir el dinero que tienes en el bolsillo? No como teoría. No como predicción. Como plan documentado. Como un plan ejecutado con décadas de anticipación. Y que alguien lo filtró en 32 segundos de televisión. En 1992. Y nadie lo vio. Hasta ahora. Bienvenidos a Secretos del Abismo. Lo que están a punto de escuchar no es especulación. Es el rastro. La huella que dejaron quienes diseñaron el sistema en el que vivimos, trabajamos y ahorramos. Un rastro que empieza en un comercial de televisión que fue retirado del aire en menos de 72 horas. Sin comunicado de prensa. Sin explicación. Como si alguien hubiera dejado escapar un documento clasificado y hubiera mandado borrarlo antes de que el mundo se diera cuenta. Pero algunas cosas no se pueden borrar completamente. El comercial duró 32 segundos. Circuló en mercados secundarios de cable en Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido. Lo producía una empresa subsidiaria cuyo nombre ha sido eliminado de todos los registros corporativos accesibles al público. En pantalla aparecía una imagen engañosamente simple. Una mano sosteniendo una tarjeta. No una tarjeta de crédito convencional. Una tarjeta sin nombre, sin número visible, translúcida como el hielo, que brillaba con una luz interna levemente iridiscente. Y una voz en off decía únicamente, el día está llegando. No necesitarás cargar nada en absoluto. Pausa. Esa frase, en 1992, no describía tecnología existente. Los pagos digitales eran ciencia ficción para el ciudadano común. El primer teléfono inteligente funcional no fue anunciado sino hasta noviembre de ese mismo año, en una feria tecnológica en Las Vegas. Pero alguien ya sabía. Y en ese año específico, en ese contexto específico, decidió filmarlo. Transmitirlo. Y luego borrarlo. Como quien prueba si alguien está mirando. Alguien ya sabía. Esa frase va a perseguirlos durante los próximos 10 capítulos. Porque se repite. Una y otra vez. En fechas, en documentos, en escándalos financieros que la historia oficial archivó como accidentes. Y cuando lleguen al final de este video van a entender que los accidentes no existen en las altas esferas del dinero. Solo existen los planes que aún no entendemos. Quédense. Porque esto apenas empieza. El 7 de febrero de 1992, en la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos, 12 naciones firmaron un tratado. En los libros de texto lo llaman un acuerdo de integración europea. Un paso hacia la cooperación política y económica del continente. Lo enseñan así porque esa versión no asusta a nadie. Pero si leen el documento original, si lo leen despacio, encuentran algo que la narrativa oficial omite con una precisión casi quirúrgica. El Tratado de Maastricht no fue un acuerdo político. Fue una cirugía al sistema nervioso financiero de la civilización occidental. Estableció los llamados criterios de convergencia. Umbrales matemáticos de deuda, de inflación y de tipos de cambio que los Estados miembros debían alcanzar para adoptar una moneda única. Una moneda que en ese momento todavía no tenía nombre definitivo. La llamaban la Unidad de Cuenta Europea. Un nombre técnico, aséptico, diseñado para no despertar emociones. Porque cuando el dinero despierta emociones, la gente hace preguntas. Y las preguntas son inconvenientes. El Banco Central Europeo, la entidad que controlaría esa nueva moneda, no comenzaría a operar formalmente hasta el 1 de junio de 1998. 6 años de construcción silenciosa. 6 años durante los cuales el andamiaje del nuevo orden monetario se levantó detrás de cortinas de burocracia y jerga técnica diseñada para adormecer a cualquier periodista desprevenido. El euro como moneda física no existiría hasta el 1 de enero de 1999. Pero en 1992 alguien ya filmaba un comercial sobre una tarjeta sin nombre que lo reemplazaría todo. Alguien ya sabía. Y aquí surge el patrón que los analistas de sistemas llaman sincronía estructural no aleatoria. El tratado fue la arquitectura legislativa. El comercial fue el anuncio interno. El comunicado cifrado para quienes saben leer ese tipo de frecuencias. Hay un dato más que los manuales de historia económica no conectan entre sí. El Banco de Crédito y Comercio Internacional, que fue en su momento el banco con operaciones clandestinas más extensas del planeta, fue desmantelado en operaciones coordinadas el 5 de julio de 1991.
exactamente 7 meses antes de la firma de Maastricht. Su colapso no fue un fracaso. Fue una limpieza. Se eliminaron los intermediarios que ya no encajaban en la nueva arquitectura. El tablero fue despejado. Y luego, en silencio, alguien filmó ese comercial. El dinero no evoluciona. El dinero es diseñado. Y lo que se diseñó en 1992 ya estaba calculado hasta el último decimal. El 16 de septiembre de 1992 tiene un nombre en los registros financieros. El miércoles negro. Ese día, un especulador húngaro llamado George Soros, a través de su fondo de inversión, apostó en contra de la libra esterlina británica con una posición de aproximadamente $10.000 millones. Y ganó. El Banco de Inglaterra fue forzado a retirar la libra del mecanismo europeo de tipos de cambio. El gobierno conservador de John Major quedó en estado de shock clínico. Soros obtuvo más de $1.000 millones en ganancias en un solo día. La pregunta que nadie formula en los análisis convencionales es esta: ¿cómo supo? La respuesta oficial es que analizó correctamente las debilidades estructurales de la libra. Una respuesta técnica. Impecable. Perfectamente diseñada para no decir nada. Porque la verdad más incómoda es que el miércoles negro no fue únicamente una especulación brillante. Fue una demostración. Una prueba de presión sobre el sistema monetario europeo que se ejecutó con la precisión de un cirujano. En el año exacto en que el Tratado de Maastricht había redibujado el mapa del dinero occidental. El sistema fue quebrado justo después de ser diseñado. Y el comercial fue transmitido en esos mismos meses de ese mismo año. Ahora viene lo que los analistas que rastrearon las copias disponibles en formato de cinta de video no pudieron explicar satisfactoriamente. El fotograma 17 del comercial muestra algo que los ojos procesan como un error de producción a velocidad normal. La tarjeta translúcida proyecta una sombra imposible. Las sombras responden a fuentes de luz. Pero este objeto físico proyectaba una sombra que no correspondía a ninguna fuente de luz visible en la escena. Los analistas que estudiaron esa copia calcularon que la sombra forma, en su contorno preciso, los dígitos de una fecha cuando se superpone al espectrograma de audio de la voz en narración. No reproduciremos esa fecha aquí. Porque algunas cosas funcionan mejor como preguntas que como respuestas. Lo que sí podemos decir es esto. 3 eventos ocurrieron en 1992 con una sincronización que desafía la probabilidad estadística. Se firmó el tratado que rediseñó el dinero europeo. Se ejecutó el ataque que demostró la vulnerabilidad del sistema anterior. Y alguien filmó un comercial describiendo el sistema que vendría después. 3 piezas. Un solo tablero. Alguien ya sabía. ¿Y si les dijera que lo peor aún no había comenzado? Existe un número que durante décadas determinó el precio del dinero en casi todo el mundo. Nadie lo votó. Ningún gobierno lo supervisó de manera efectiva. Era calculado diariamente por un pequeño grupo de bancos en Londres, basándose en estimaciones que ellos mismos reportaban sobre sus propios costos de préstamo. Se llamaba la tasa interbancaria de Londres. En inglés, sus siglas forman la palabra LIBOR. Pero aquí la llamaremos por lo que era. La tasa que lo controlaba todo. Piénsalo con la frialdad que merece. La tasa de interés que afectaba préstamos hipotecarios, contratos de derivados financieros y acuerdos corporativos por un valor estimado en $350 billones globales era calculada con base en números que los bancos se inventaban. No es una metáfora. Es la descripción técnica de lo que ocurrió. El escándalo estalló públicamente alrededor del año 2012, cuando las investigaciones revelaron que los operadores de bolsa llevaban años manipulando las tasas para beneficiar sus posiciones. Pero los investigadores que revisaron los registros en detalle encontraron patrones de manipulación que se remontaban a finales de los años 80 y principios de los 90. El mismo periodo. El mismo ecosistema temporal en que el Tratado de Maastricht se firmaba. En que el miércoles negro se ejecutaba. En que el comercial transmitía su mensaje iridiscente al vacío del cable. La arquitectura del fraude no se construye en un día. Se construye en décadas. Capa sobre capa. Como sedimento. Y cuando finalmente ves la roca que sostiene todo el edificio, comprendes que lo que está encima no es civilización financiera. Es decorado. El escándalo de la tasa interbancaria fue la primera grieta visible en el maquillaje de un sistema que ya sabía, desde 1992, que su formato actual tenía fecha de vencimiento.
La transición a un sistema digital no fue una respuesta a los fallos del sistema analógico. Fue el plan original. El sistema analógico fue el prototipo desechable. Y los ciudadanos que vivieron dentro de ese sistema, que pagaron hipotecas calculadas con tasas manipuladas, que ahorraron toda su vida en instituciones que jugaban con esos números, nunca recibieron una explicación que dignificara lo que perdieron. Solo recibieron jerga técnica, multas administrativas y la promesa de que en el futuro, el nuevo sistema sería más transparente. El nuevo sistema. El que el comercial ya había anunciado. Alguien ya sabía. En el año 2014, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, esa congregación anual que se reúne en los Alpes suizos donde los arquitectos del orden global intercambian ideas mientras el resto del planeta trabaja, presionó metafóricamente un botón en el escenario y declaró: vamos a presionar el botón de reinicio. La imagen de ese botón apareció en el sitio web del foro. El gran reinicio como concepto público emergió con fuerza en el año 2020, envuelto en el lenguaje de la recuperación posterior a la pandemia. Pero si conoces la arqueología del lenguaje financiero, si sabes leer los ciclos, reconoces que ese botón no fue construido en 2020 ni en 2014. Fue instalado hace mucho más tiempo. El sistema de regulación financiera digital europeo avanzó metódicamente. El Reglamento de Resiliencia Operativa Digital y el Reglamento de Mercados de Criptoactivos fueron aprobados en 2022. No como innovaciones improvisadas. Como el resultado de décadas de preparación legislativa que comenzaron, precisamente, con el andamiaje de Maastricht en 1992. El arco es demasiado perfecto para ser accidental. Y aquí entra la ironía más siniestra que define nuestra era. El mismo sistema financiero que se derrumbó en 2008, que destruyó millones de hipotecas, que evaporó los ahorros de vida entera de familias que nunca entendieron qué había pasado. Ese sistema fue rescatado con dinero público. Con el dinero de las mismas familias que destruyó. Y luego propuso su propia sustitución digital como la solución. El problema se presentó a sí mismo como la cura. El incendio como el arquitecto de la casa nueva. El comercial de 1992 no anunciaba el futuro. Anunciaba la conclusión de un proyecto ya en marcha. Un proyecto con etapas. Con fechas. Con actores que ya conocían su papel antes de que el telón subiera. Y estamos en una de esas etapas ahora mismo. Detente un momento. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya no puede ignorar los patrones. Esa incomodidad que sientes no es paranoia. Es reconocimiento. Es la parte de tu mente que sabe leer entre líneas despertando después de años de sueño. Este canal existe para los que ya no pueden mirar hacia otro lado. Se llama Secretos del Abismo. Y si no te has suscrito todavía, este es el momento. No para seguir una cuenta más, sino para no perderte lo que viene. Porque lo que viene en los próximos capítulos de este video responde la pregunta que nadie más está haciendo en voz alta. Dale al botón de suscribirse. Activa la campana. Y si este video te está abriendo los ojos, dale al me gusta. Cada señal que mandas le dice al sistema que esta información merece circular. Y en un mundo diseñado para enterrar exactamente este tipo de contenido, cada gesto cuenta. Bienvenido a los que ya saben que el abismo siempre devuelve la mirada. Continuamos. La tarjeta translúcida del comercial, sin número, sin nombre, sin marca visible, no era una metáfora de diseño minimalista. Era una descripción funcional exacta de lo que los ingenieros del sistema ya proyectaban para el ciclo siguiente. El efectivo tiene propiedades que el poder encuentra profundamente inconvenientes. Es anónimo. Es fungible. Es indetectable. Dos personas pueden intercambiar billetes en una habitación oscura y ningún algoritmo sabrá jamás qué ocurrió entre ellas. Esa propiedad, esa oscuridad benevolente, es lo que los sistemas de control interpretan no como privacidad sino como amenaza. La guerra contra el efectivo no comenzó con los argumentos sobre lavado de dinero o evasión fiscal. Comenzó como una guerra contra la opacidad. Contra la posibilidad de que existan transacciones que ningún servidor registre. Cada año que pasa, el umbral de efectivo permitido sin declaración se reduce en más países. Cada año, más naciones experimentan con monedas digitales de Banco Central. Que son, en esencia, efectivo con memoria perfecta. Ray Dalio, uno de los gestores de fondos de cobertura más importantes del planeta,
Advirtió en febrero de 2026 que las monedas digitales de Banco Central eliminarán la privacidad financiera de manera definitiva. No lo dijo como crítico del sistema. Lo dijo como alguien que conoce la arquitectura desde adentro. Y en el Senado de los Estados Unidos, en marzo de ese mismo año, se votó incluir una prohibición de monedas digitales de Banco Central en un proyecto de ley. Lo que significa que el debate ya no es académico. Es legislativo. Es urgente. Es real. El fotograma 24 del comercial muestra algo que los primeros analistas descartaron como error de producción. Detrás de la mano que sostiene la tarjeta, apenas visible en el fondo sobreexpuesto, hay una hilera de números. No en la tarjeta. En el aire. Como proyectado sobre la piel de la mano que sostiene el objeto. Cuando se ajusta el contraste de la copia disponible, los números forman una secuencia de 16 dígitos que los investigadores han intentado decodificar durante años. Algunos dicen que es una fecha en formato de marca de tiempo digital. Otros dicen que es una coordenada geográfica. Un tercer grupo, más pequeño y más callado, dice que es ambas cosas al mismo tiempo. Nadie ha podido refutarlo. Y nadie ha podido confirmarlo con una copia de calidad suficiente. Porque esa copia, si existe, no está en manos del público. Alguien ya sabía. Y alguien también sabe dónde está guardada la respuesta. Existe un concepto antiguo, de origen gnóstico, que describe a los arquitectos del mundo material no como dioses omniscientes sino como ingenieros limitados. Obsesionados con el control de sistemas físicos porque temen lo que no pueden controlar. Los textos antiguos los llamaban los demiurgos. Los creadores menores. Los artesanos del mundo visible. En el lenguaje contemporáneo, los demiurgos no viven en planos etéreos. Asisten a reuniones con café en vasos de cartón en edificios de cristal en Frankfurt, en Basilea y en Washington. Publican documentos que nadie lee. Establecen regulaciones que nadie vota. Y ocasionalmente filtran comunicados cifrados en transmisiones televisivas de 32 segundos en mercados de cable secundarios en 3 países europeos. El lenguaje de los arquitectos invisibles tiene sus propios glifos. Liquidez sistémica. Riesgo de contraparte. Consolidación de activos. Transición digital ordenada. Son frases diseñadas para sonar técnicas hasta el punto de la anestesia. Para que el ciudadano que las escucha sienta que no tiene ni las herramientas ni el derecho de preguntar qué significan realmente. Pero el comercial rompió ese código por un instante. Habló en imágenes en lugar de jerga. Mostró la tarjeta sin nombre. La mano sosteniendo el objeto del futuro. Y la voz dijo con una calma inequívoca, el día está llegando. No necesitarás cargar nada en absoluto. No dijo podría llegar. No dijo si los mercados lo permiten. Dijo está llegando. Con la certeza de quien no predice, sino de quien planifica. La diferencia entre esas dos cosas es todo. Un predictor puede equivocarse. Un planificador no predice el futuro. Lo construye. Y lo que se construyó en 1992 lleva más de 3 décadas tomando forma alrededor de nosotros. En cada actualización de términos y condiciones que aceptamos sin leer. En cada aplicación bancaria que instalamos voluntariamente. En cada vez que elegimos pagar con tarjeta porque es más cómodo que cargar efectivo. La comodidad fue la trampa más elegante que jamás se tendió. Alguien ya sabía que lo aceptaríamos. Lo calculó. Lo filmó. Y esperó. Hay una pregunta que los analistas de sistemas financieros raramente formulan porque pertenece más a la filosofía que a la economía. ¿Qué muere cuando muere un sistema monetario? No es solo el dinero lo que cambia. Es la ontología del intercambio. La naturaleza misma del contrato social tácito entre el individuo y la comunidad en la que vive. Cuando el dinero deja de ser un objeto físico, cuando el último billete de papel pierde su función, algo profundamente humano se vaporiza junto con él. La ilusión de soberanía personal. La sensación de que lo que tienes en el bolsillo es tuyo. Irrevocablemente. Sin que ningún servidor en ningún país deba validar tu derecho a usarlo. Las monedas digitales de Banco Central que ya están en desarrollo activo en docenas de países tienen una propiedad que sus promotores raramente destacan en los comunicados de prensa. Son programables. Un banco central podría emitir moneda digital con fecha de vencimiento. Con restricciones geográficas. Con categorías de gasto permitidas y categorías prohibidas.
con la capacidad de ser congelada, reducida o eliminada unilateralmente. Esto no es especulación. Es la arquitectura técnica documentada en los propios documentos técnicos de los bancos centrales. Ahora conecta eso con el comercial. La tarjeta sin nombre. Sin número visible. Translúcida. Y esa transparencia tenía una dirección única. No tú viendo el sistema. El sistema viéndote a ti. Cada compra. Cada transferencia. Cada decisión económica de tu vida registrada, categorizada y potencialmente intervenida. En la arquitectura gnóstica, el demiurgo no quiere destruirte. Quiere contenerte. Definir los límites de tu realidad. Convencerte de que esos límites son naturales. Inevitables. Incluso beneficiosos. El gran reinicio financiero no propone eliminar tu dinero. Propone hacerlo más eficiente. Más seguro. Más conveniente. Solo que ese dinero ya no será completamente tuyo. Y la fecha en que eso se vuelva irreversible está codificada en algún lugar que todavía no hemos encontrado. O quizás sí. Existe un patrón de comportamiento colectivo que se repite en cada crisis financiera significativa de las últimas 3 décadas. La gente filma. Filmaron las colas interminables en los bancos durante el corralito argentino de 2001. Filmaron los cajeros automáticos vaciados en Chipre en 2013. Filman las pantallas con los números cayendo. Suben el video. Lo comentan. Obtienen reacciones. Y mientras filman, no retiran su dinero. No diversifican sus activos. No cuestionan la estructura que les permite o no les permite acceder a sus propios ahorros. La ironía siniestra es perfecta. La tecnología que fue diseñada para facilitar la vigilancia total del comportamiento financiero es también la tecnología que la población usa voluntaria y entusiastamente para documentar su propia impotencia. Cada transacción con tarjeta es un dato. Cada compra en línea es un nodo en un grafo de comportamiento. Cada patrón de consumo es información vendida, analizada y utilizada para predecir qué harás antes de que tú mismo lo sepas. El sistema que el comercial de 1992 anunciaba no necesita coacción para funcionar. Necesita conveniencia. Y la conveniencia fue entregada tan gradualmente, tan elegantemente, que la transición se confundió con progreso. El Reglamento de Resiliencia Operativa Digital Europeo de 2022 exige que las instituciones financieras demuestren que sus sistemas sobreviven a cualquier perturbación. No es una medida de protección al consumidor. Es la preparación de la infraestructura para el momento en que el sistema analógico sea desconectado definitivamente. Cuando ese momento llegue, no habrá caos. Porque el sistema alternativo ya estará rodando. Ya estará aprobado. Ya estará listo. El comercial de 1992 no anunciaba el futuro. Anunciaba el final del presente. Y alguien, en algún lugar, calculó exactamente cuándo llegaría ese final. Lo filmó. Lo transmitió brevemente. Y luego borró las huellas con la eficiencia de quien ha practicado esa operación muchas veces antes. La pregunta que corresponde hacerse ahora no es si esto es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta información antes de que ya no haya nada que hacer? Hay una última cosa sobre el comercial que merece ser dicha en voz baja. Casi en susurro. Los 32 segundos terminan de una manera que ningún editor de publicidad convencional elegiría jamás. No con un logotipo. No con una melodía memorable. No con una invitación a comprar. Terminan con 2 segundos de pantalla completamente negra. No el negro del fundido cinematográfico. El negro del televisor apagado. La estática silenciosa. El canal que ya no existe. Seguidos de un único fotograma de luz blanca pura. Un destello. Menos de 1/20 de segundo. Imperceptible a velocidad normal. Visible únicamente cuando se detiene la reproducción en ese fotograma exacto. En ese fotograma blanco hay texto. Pequeño. Sin remates. En mayúsculas. Las copias disponibles son demasiado degradadas para leerlo con certeza. Algunos dicen que son coordenadas. Otros dicen que es una fecha escrita en formato europeo, día, mes, año. Otros dicen que no hay nada. Que es parestesia visual. El cerebro buscando patrones en el ruido blanco porque eso es lo que los cerebros hacen cuando tienen miedo. Pero considera esto. El Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992.
El Banco Central Europeo activó sus poderes plenos el 1 de junio de 1998. El euro fue lanzado como moneda el 1 de enero de 1999. Cada hito separado por intervalos matemáticamente precisos. Cada transición ejecutada en el momento calculado. Cada etapa anunciada con la antelación justa para que pareciera inevitable en retrospectiva. Y el comercial fue transmitido en el año cero de esa arquitectura. En el año en que la firma fue puesta sobre el papel. En el año en que la cuenta regresiva comenzó formalmente. La tarjeta translúcida que mostró no era el producto de una empresa. Era el producto de un proceso. Un proceso que continúa. Un proceso cuya fase final aún no ha sido anunciada públicamente. El día está llegando. No necesitarás cargar nada en absoluto. La voz en off tenía razón. Y la pregunta que queda resonando en el aire, después de que apagas la pantalla y miras tus manos vacías, es simple. Es directa. Y no tiene respuesta satisfactoria. Cuando llegue ese día, cuando la última opción analógica desaparezca y el único dinero que exista sea el que un servidor en algún lugar decida que tienes derecho a usar, ¿habrá algo que puedas hacer para decir que no? ¿O ya será demasiado tarde para esa pregunta? Fin de la transmisión. Señal perdida. Por ahora.